Ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son mecanismos por medio de los cuales los seres vivos integran a sus sistemas las sustancias inorgánicas de la tierra, el aire y agua, basándose en un proceso bien definido como la digestión, la fotosíntesis y la respiración. Hay ciclos de nutrientes gaseosos, son ciclos rápidos y escasas fugas, y ciclos de nutrientes sedimentarios, que son ciclos largos. Sus depósitos se encuentran en la tierra o las rocas y tienen que pasar por un proceso largo de desintegración. El ciclo del agua. El ciclo del agua describe la presencia y movimiento del agua en la tierra y sobre de ella. El agua siempre está en constante movimiento y cambia constantemente de estado líquido, vapor y hielo. Esto quiere decir sólido, líquido y gaseoso, y viceversa. Este ciclo ha estado ocurriendo por miles y millones de años y la vida depende de él. Es un ciclo que no tiene ni fin ni comienzo. El de evaporación, transpiración y sublimación. El de evaporación es el paso del agua por la superficie de la Tierra a la atmósfera. La transpiración se lleva a cabo por plantas y animales, y la sublimación es la transformación de agua a su estado sólido. Ciclo del carbono. El carbono lo podemos encontrar en muchas formas y en todo el planeta, en el cielo, en la tierra, en el agua y en la atmósfera. Puede estar en organismos vivos, muertos, descompuestos y en rocas. Sucede por la respiración. Todos los organismos vivos respiran, es decir, captan el oxígeno del medio y lo transforman en dióxido de carbono, o bien como las plantas, que es al revés, que ellas llevan el proceso de fotosíntesis, absorben el dióxido de carbono y sacan lo que es el oxígeno que ocupamos nosotros como seres vivos, y nosotros llevamos un proceso que es lo contrario. Ciclo del oxígeno. El oxígeno es con certeza el gas más importante en la respiración. En la corteza terrestre se encuentra formando minerales, en los océanos en forma de agua, y en la atmósfera se encuentra como dióxido de carbono, monóxido de carbono, ozono y oxígeno molecular. Los seres humanos y animales emplean el oxígeno para respirar y lo toman directamente de la atmósfera. Las plantas lo absorben a través de las hojas para el proceso de fotosíntesis, y como resultado se libera oxígeno, que regresa a la atmósfera para cerrar el ciclo.
Ciclo del nitrógeno. Los organismos emplean el nitrógeno en la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas fundamentales del metabolismo. El ciclo tiene 4 fases. La amonificación, que es donde se lleva a cabo la degradación secuencial de componentes orgánicos nitrogenados. El 2 es la nitrificación, es donde se lleva a cabo la oxidación del amonio a nitrito y luego a nitrato, una forma nutricional de nitrógeno que puede ser asimilada por plantas. El 3 es la denitrificación, es la reducción de nitratos no utilizados por las plantas del nitrógeno gaseoso. Fijación de nitrógeno. Es la combinación de nitrógeno libre con otros elementos para formar nitrógeno fijado. Ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es el seguimiento productor de la degradación de las rocas. El fósforo constituye un elemento indispensable para la producción de las moléculas de ácidos nucleicos y de ATP, que son de suma importancia para los seres vivos. La mayor parte del ciclo se desarrolla en la litosfera, que contribuye su principal reserva. Se libera de las rocas y queda disponible para que las plantas lo puedan tomar. Es arrasador fácilmente por las aguas del mar, donde la mayor parte sedimenta en el fondo y forma rocas que tardarán miles de años en volver a emerger y liberar un nuevo las sales del fósforo. Es un conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas y sus factores ambióticos. Hay 2 tipos de ecosistemas, el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. En el ecosistema terrestre ocupa la 1/4 parte de la superficie de la Tierra y el ecosistema acuático ocupa los océanos. Componentes de un ecosistema. Los ecosistemas consisten en formas de vida que existen en relación simbiótica con su entorno. Existen 2 componentes fundamentales del ecosistema, que son biótopo y biocenosis. Biótopo es la zona o soporte donde se asienta la comunidad de los seres vivos. Forma el medio que rodea al ser vivo, el sustrato o el suelo porque el que se desplaza o en el que apoya sus estructuras y factores físicos, químicos que les afectan. El otro es la biocenosis. También es conocida como comunidad biótica o comunidad ecológica. Es un conjunto de todas las especies que se encuentra en el biótopo, el cual ofrece las condiciones necesarias para la superficie de organismos. La división de la biocenosis está dada por la fitocenosis, que es el conjunto de vegetales, por la zoocenosis, que es el conjunto de animales, y finalmente por la microbiocenosis, que son el conjunto de todos los microorganismos.
Factores abióticos. Los factores abióticos son el conjunto de fenómenos físicos que afectan a los seres vivos en el ecosistema. Estos factores se clasifican en 3 grupos: factores energéticos, factores climáticos y factores del sustrato. Los factores energéticos son la fuente que utilizan los seres vivos para llevar a cabo sus funciones, como la energía solar. Es la que recibe la superficie de la Tierra proveniente del Sol en forma de luz, calor y rayos UV. Es la principal fuente de energía para la fotosíntesis, actividad que realizan las plantas para oxigenar el aire. En los factores climáticos se encarga de regular las condiciones climáticas en general, por ejemplo, la temperatura, el viento y la lluvia. La temperatura es uno de los factores determinantes de la vida en general, ya que las variaciones bruscas pueden provocar la muerte. Humedad representa la cantidad de agua en forma de vapor. Clima. Este elemento es condicionante de la vida en la Tierra. Está constituido por la temperatura, la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones. La atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra. Es importante porque en ella tiene lugar un fenómeno meteorológico que actúa en el clima, como los vientos, las precipitaciones pluviales, la difusión de luz, entre otras cosas. Y por último, los factores del sustrato, medio donde se desarrollan los organismos, como el agua y el subsuelo. El suelo es un sustrato donde se desarrollan microorganismos, plantas y animales, compuestos por una mezcla de materiales geológicos, biológicos, hidrológicos y meteorológicos. El agua es uno de los elementos más importantes en la vida del planeta, ya que en ella es donde se desarrolla la vida. Cerca de 3/4 partes del planeta está conformado por agua. Químicamente, el agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Factores bióticos. Los factores bióticos son aquellos que resultan de la interacción de los organismos vivos en el ecosistema y que constituyen la flora y la fauna. Es decir, que lo conforman todos los seres vivos y se clasifican en productores, consumidores y desintegradores o reductores. Los productores son organismos autótrofos capaces de formar su propio alimento a partir del CO2, agua y sales minerales. Su fuente de energía es la luz solar. Todas las plantas se consideran productores. Los consumidores son organismos heterótrofos, es decir, son incapaces de producir su propio alimento. Pueden ser herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los siguientes los desintegradores o reductores. Son los que utilizan como fuentes nutritivas las excreciones y los cadáveres de organismos. Se encarga de la descomposición y reincorporación de materias primas al ecosistema. Un ejemplo es la lombriz de tierra.
Recursos naturales. Un recurso natural se refiere a todo componente de la naturaleza que es susceptible a ser aprovechado en su estado natural para la satisfacción de las necesidades del ser humano. Se divide en dos tipos, en los renovables y los no renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos que con los cuidados adecuados pueden mantenerse, incluso aumentar. Su utilización tiene la capacidad de regenerarse por medio de procesos naturales. Los recursos naturales no renovables son aquellos que existen en cantidades determinadas y al ser sobreexplotados se pueden acabar. Esto es debido a su lento proceso de recuperación, por lo cual no pueden ser sustituidos. Un ejemplo es el petróleo, el cual tarda millones de años en formarse. El manejo de los recursos. Los recursos naturales con frecuencia representan la solvencia económica para quienes los explotan. Sin embargo, la explotación conduce a la escasez o extinción. Los avances tecnológicos han ocasionado en poco tiempo el agotamiento de los recursos naturales a un ritmo muy acelerado. La conservación y el manejo de recursos se refiere a la responsabilidad y compromiso ético de los seres humanos para cuidar y proteger el medio ambiente que los rodea, con el objeto de tener un mundo mejor para futuras generaciones. Es importante crear conciencia sobre el manejo de los recursos naturales. Recursos renovables. Un recurso renovable es un recurso natural que se puede restaurar mediante procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo humano. Estos se derivan de la energía que el Sol nos envía de forma continua a la Tierra, siendo recuperadas en forma de radiación solar, viento, movimiento de aguas y la materia orgánica. La energía hidráulica fue la base de la generación de electricidad durante varias décadas y hoy sigue siendo un componente importante del sector eléctrico. La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída de agua desde cierta altura. Otra energía es la energía potencial. Durante la caída se convierte en energía cinética. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica. La biomasa es un combustible fósil formado de residuos vegetales acumulados en sitios pantanosos de color pardo oscuro, aspecto terroso y de poco peso, que al arder produce humo denso. La biomasa se ha utilizado como fuente energética de forma decreciente a medida que la sociedad ha evolucionado en su desarrollo industrial. La energía renovable puede dividirse en dos categorías: contaminantes y no contaminantes. La contaminante son las energías renovables, son aquellas que se obtienen de materia orgánica o biomasa. El uso de estas energías conlleva emisiones de dióxido de carbono, hollines y otras partículas sólidas, motivo por el cual se califican como contaminantes. No contaminantes, también denominadas energías limpias o verdes, son aquellas que durante su obtención o su uso no permiten subproductos que pueden perjudicar al medio ambiente. Recurso no renovable.
Un recurso no renovable es considerado un recurso natural que no puede ser producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recuperarlos. Recursos no renovables son el petróleo, el uranio, el carbón mineral, diversos materiales y minerales como el cobre y el hierro, principalmente. Estos recursos son la fuente de energía para las llamadas energías no renovables. Minerales. La minería es considerada una actividad económica primaria que se refiere a la exploración, explotación y aprovechamiento de minerales. Existe una amplia variedad de minerales en la Tierra. Los hay sólidos, líquidos, quebradizos y gaseosos. Los sólidos son el oro y el níquel. Los líquidos, el mercurio y el petróleo. Los quebradizos, el yeso y cal. Y los gaseosos, el gas natural. La explotación de la minería en nuestro país data desde antes de la conquista, cuando los nativos, usando métodos muy rudimentarios, obtenían metales. Los minerales se dividen en 3 tipos según sus características físicas y químicas: en los metálicos, los no metálicos y los energéticos. Los metálicos tienen brillo propio y son buenos conductores de calor y electricidad. Los más comunes son oro, plata, cobre, plomo, zinc y hierro. En su estado natural se encuentran mezclados entre sí, recurriéndose a una serie de procedimientos mecánicos y químicos que permiten obtener el metal afinado. Los no metálicos no tienen brillo propio ni conducen electricidad. En estos grupos se ubican arena sílica, azufre, barita, caolín, celestita, diatomita, dolomita, fluorita, feldespato, fosforita, fluorita, grafito, sal, sulfato de sodio, sulfato de magnesio y yeso. En los energéticos, estos minerales permiten liberar energía a partir de ellos. La mayor parte de la energía que se consume proviene del petróleo. Es la principal fuente de insumo que permite producir combustibles para el transporte y la industria, así como para generar energía eléctrica. El petróleo es la fuente de energía más importante en la actualidad. Es materia prima en numerosos procesos de la industria química. El petróleo es un recurso fósil que se emplea como energía primaria. Sustituyó al carbón, que era la fuente principal de energía a finales del siglo XIX. El porcentaje respecto del total de la energía primaria consumida en un país industrializado ha sido aumentado desde principios del siglo hasta hace pocos años. Hay carbón térmico que se utiliza como combustible en centrales carboeléctricas. Las dos principales se ubican en el municipio de Nava, Coahuila. El uranio es un mineral radioactivo, se usa como combustible nuclear. En México tenemos la central nucleoeléctrica Laguna Verde, ubicada en la localidad Punta Limón, municipio de Alto Lucero, en Veracruz. Estos residuos generan líquidos, sólidos y gaseosos que pueden
la seguridad o el bienestar de una población animal, vegetal o humana. Las causas de la contaminación ambiental son los desechos sólidos domésticos, los desechos sólidos industriales, la tala, la quema y la basura. Los tipos de contaminación es el agua, el suelo y el aire. La eutrofización es un tipo de contaminación de aguas, ríos, mares. Este es provocado por un exceso de nutrientes en el agua como nitrógeno y fósforo. Contaminantes de aire: monóxido de carbono, ozono, óxido de nitrógeno. Los contaminantes del agua es los microorganismos, desechos orgánicos y compuestos orgánicos. Contaminación de la puede definirse a agua subterránea como el agua que se encuentra por debajo de la tierra. El agua subterránea puede contaminarse de diferentes maneras, en las que se incluyen las relacionadas con las actividades humanas. Los acuíferos se contaminan desde la superficie por el agua que se filtra con los contaminantes que hay en el suelo, llevándolos hasta la capa subterránea de agua. La contaminación del agua puede ser localizada cuando se produce principalmente por el lavado de todas aquellas fuentes contaminantes mal impermeabilizadas, como los vertederos de residuos urbanos o industrias, fosas sépticas, depósitos de hidrocarburos subterráneos. La eutrofización es un tipo de contaminación química que afecta las aguas de ríos, mares, lagos y cada día está más extendida. Este proceso es provocado por un exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo. Las consecuencias son aguas con mucha vegetación y otros organismos que agotan el oxígeno del agua. Esta altera las características del medio ambiente de los ecosistemas acuáticos, alterando la cadena trófica. Las características de la eutrofización son el mal olor, ausencia de peces y en general poca calidad de las aguas. Las actividades humanas que contribuyen son la agricultura, la ganadería, la actividad industrial, la contaminación atmosférica y la actividad forestal. Contaminación auditiva o por ruido puede llegar a causar molestias como irritabilidad y estrés, además de efectos psicológicos y fisiológicos, como la pérdida del ruido. La contaminación auditiva presenta características diferentes a los demás contaminantes. Es el contaminante más barato de producir, es complejo de medir y cuantificar, no deja residuos, puede tener efecto acumulativo en el hombre y se percibe por un solo sentido, que es el oído. Existen varios tipos de ruidos como los siguientes: ruidos continuos, ruidos intermitentes y ruidos impulsivos o de impacto. Esta contaminación auditiva puede tener efectos a la salud y son malestar y estrés, trastornos del sueño, retraso escolar, conductas agresivas, dificultad de convivencia, baja productividad, accidentes laborales y pérdida de oído. La contaminación visual se refiere a todas las cosas que perturben o perjudiquen la vista de algunas zonas o que deterioren la estética de un lugar o paisaje. Cada vez nos encontramos más con este tipo de contaminación, tanto en grandes ciudades como en las zonas rurales. El calentamiento global es el aumento de temperatura de la Tierra debido al uso de combustibles fósiles y otros procesos industriales que llevan a una acumulación de gases causantes del efecto invernadero en la atmósfera. Es un problema que cada día afecta más a la humanidad, interviniendo gradualmente en sus condiciones de vida, modificando de manera progresiva los factores que intervienen en el desarrollo
y el equilibrio de los seres que rodean al ser humano. El calentamiento global ha traído consigo una gran cantidad de consecuencias perjudiciales para el ser humano. Se observan cambios en el clima, ya que el aumento de calor afecta las precipitaciones debido a la aceleración del proceso de evaporación. Algunos ejemplos de las consecuencias del calentamiento global son la temperatura más cálida, sequías e incendios, tormentas intensas, olas de calor mortales, huracanes peligrosos, derretimiento de los glaciares, aumento del nivel del mar. Existen muchas formas en las que puede contribuir y tomar acción para frenar el cambio climático en nuestro planeta. El adelgazamiento de la capa de ozono es una consecuencia del calentamiento global, ya que es una función más importante de la capa de ozono es absorber las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol, permitiendo así la existencia de la vida en la Tierra. Los gases que destruyen el ozono son importantes. Los clorofluorocarbonos, conocidos como el nombre de CFC, que son utilizados en la fabricación de aerosoles. La lluvia ácida es una forma de contaminación que hace referencia a la caída de ácidos presentes en la atmósfera a través de la lluvia, niebla y nieve. Este término engloba cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. La capa vegetal de descomposición y los volcanes en erupción liberan algunos químicos a la atmósfera que pueden originar lluvia ácida. Existe la erosión de los suelos por deforestación, que es la destrucción a gran escala de los bosques por la acción humana. Millones de hectáreas que degradan o destruyen anualmente. La deforestación está causando la erosión de los suelos, que podemos definir como el desgaste de estos, ocasionado por el agua, el viento y por factores exógenos. La deforestación no es lo mismo que la degradación forestal, que consiste en una reducción de la calidad del bosque. Ambos procesos están vinculados y provocan diversos problemas, como la erosión del suelo y la desestabilización de capas freáticas.